Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Hola amigos de El Maná del Cielo, gracias por acompañarnos en otro video más. Hoy hablaremos de las sectas judías en tiempos de nuestro Adón Yeshua. En tiempos de nuestro Señor Yeshua Mashiach, existieron diversas formas religiosas de judaísmo, lo cual constituye una base importante para entender el contexto ideológico y doctrinal al que se enfrentó Yeshua y asimismo, poder entender sin prejuicios las enseñanzas de nuestro Maestro. Fariseos. Los historiadores entienden que se originó después de la revuelta de los macabeos, opuestos a la política helenista de los seleucidas en Palestina en el siglo II a.C. Poseían su propia jalá o interpretación de la Torá. Sus creencias más conocidas eran la resurrección de los muertos, la divina providencia, el libre albedrío y los ángeles. Defendían la ley moral, y no había sacerdotes entre ellos. Se caracterizaban por la observancia rígida de la ley. Promovían la religión de la sinagoga, y daban mucha importancia a la tradición oral. La inmensa mayoría de los escribas eran fariseos. Los saduceos. Era el partido sacerdotal y aristocrático del judaísmo. Sus doctrinas fueron opuestas a las de los fariseos. Se cree que su nombre proviene del sumo sacerdote Sadoc, cuyos descendientes eran considerados como la línea pura del sacerdocio hasta la rebelión de los macabeos. Se cree que se organizaron un siglo antes de Cristo. Aceptaban solo el Pentateuco como inspirado por Dios, y esto, unido al hecho de ser sacerdotes, fue la causa de que su interpretación de la ley girara alrededor de la ley ritual y del mantenimiento del culto en el templo. En oposición a los fariseos, su doctrina negaba la inmortalidad del alma, la resurrección de los muertos y la existencia de ángeles y demonios. Su oposición a Yeshua, a diferencia de los fariseos, fue más por motivos políticos que religiosos, y es más pronunciada hacia el final de su ministerio, cuando su popularidad parecía amenazar la paz de Jerusalén y derrotar el orden social y político existente que los favorecía ampliamente. Los esenios. Este grupo vivía en régimen monástico y tenían sus bienes en común. Radicados al este del Mar Muerto, se considera uno de los tres movimientos más fuertes, junto a los fariseos y saduceos, en la época de Yeshua. La Biblia no hace referencia a esta secta, pero fuentes históricas confiables como Josefo, Filón y Plinio el Mayor nos han dejado evidencias de la existencia de esta comunidad que ha tomado gran importancia en nuestro siglo debido al descubrimiento de los rollos del Mar Muerto en las cuevas de Qumrán, hallazgo cuya autoría se ha atribuido a este grupo. Florecieron cerca del 150 a.C. hasta el 70 después de Cristo. Su origen, como el de los fariseos, se remonta a la época de los macabeos, en la cual triunfó el separatismo, o sea la observancia estricta de la ley mosaica. Vivían en comunidades apartadas, generalmente en el desierto de Judea. Hacían votos de pobreza y de castidad y se dedicaban a la agricultura y las artes manuales, pero especialmente al estudio y transcripción de las escrituras. Practicaban los ritos de purificación mosaicos para garantizar su pureza ritual. Los caracterizaba su énfasis apocalíptico y se consideraban a sí mismos como el pueblo escatológico de Dios. Extremadamente escrupulosos, creían que su cumplimiento de la ley traería la intervención divina en la forma del Mesías, que pondría fin al mundo. A raíz de los descubrimientos de Qumrán, ha tomado fuerza la teoría de que Juan el Bautista era esenio por su vida ascética característica del hombre del desierto. Sadoquitas. Secta judía del período macabeo. El documento de Damasco encontrado en el Cairo en 1896, es una fuente de datos acerca de esta secta que se opuso al rey Alejandro Janeo de los judíos, en el siglo I a.C.
Los sadoquitas tenían vínculos con los fariseos y su mayor énfasis era la espera del Mashiach. Samaritanos, etnia o grupo de origen israelita, son descendientes israelitas del Reino del Norte, mezclados con los babilonios, fueron rechazados por los judíos. Representan una corriente opuesta a la centralización religiosa en Jerusalén, y su estilo a la fidelidad mosaica original les ganó el calificativo de herejes desde la redacción del segundo libro de Reyes en la Biblia. Solo aceptaban el Pentateuco, celebraban una Pascua anual en el monte Gerizim donde edificaron su propio templo. Aún existe un pequeño grupo hoy en día en la región de Palestina. Qumran, comunidad religiosa judía. Vivían en la costa occidental del Mar Negro entre el 150 a.C. y hasta el 68 después de Cristo. Después que fue destruido en la Gran Revuelta, algunos eruditos los relacionan con los esenios. Excavaciones en la localidad de Kirbet Qumran en 1947 condujeron al encuentro de manuscritos hebreos del Antiguo Testamento, libros apócrifos o deuterocanónicos conocidos como los rollos del Mar Muerto. Hacían énfasis en aspectos escatológicos y en la venida del Mesías. No se ha probado aún el contacto formal con la iglesia primitiva cristiana. Algunos creen que Yeshua tuvo vínculos con esta comunidad, pero eso no se ha probado. Esperamos que después de comprender las diversas formas de pensamiento judío, te dé un panorama más amplio en la lectura de los evangelios y una comprensión mejor del mensaje de buenas nuevas de nuestro Maestro. Te agradecemos por ver este video, no olvides suscribirte. ¡Hasta pronto!